¿Qué tal? Soy Guillermo González, estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Chimborazo. La asignatura con la que vamos a trabajar hoy es Métodos Numéricos, que está a cargo de la doctora Sandra Tenelanda, y es un video tutorial acerca de cómo implementar el método Newton-Raphson modificado en GeoGebra. Para esto necesitamos una función y nosotros vamos a trabajar con esta función. F de x igual a 6, que multiplica el logaritmo natural de x menos 0.1, todo esto elevado a la sexta, más coseno de x menos 0.1 y menos 1.08. Recuerda también que la fórmula de Newton-Raphson modificado tiene dos características fundamentales, que es que la primera, en el cociente, la primera derivada es elevada al cuadrado y también necesitamos hallar la segunda derivada de la función. Listo, entonces nos vamos a GeoGebra. Lo primero que hay que hacer es escribir la función. En la bandeja de entrada vamos a colocar la función que les había explicado y todo esto elevado a la sexta, ¿no es cierto? Y vamos a ver. Tenemos la función f de x. Ahora vamos a hallar la primera derivada y vamos a escribirla como g de x. G de x es igual. Escribimos la palabra derivada exacto hasta que nos aparezca un diálogo. Y aquí donde dice función, borramos y reemplazamos la función que ya tenemos, que sería f de x. Y estamos hallando la derivada de la función. Y la vamos a llamar g de x. Perfecto. Ahora vamos a hallar la segunda derivada que necesitamos para este método. Y la voy a colocar como el nombre de h respecto de x. Y esto va a ser igual. Escribo la palabra derivada, exacto, hasta que aparezca la función. Borro. Y quiero la derivada, pero de g de x, ¿no es cierto? Que si nos ponemos a pensar un poquito, es lo mismo que haberla derivado dos veces a la función f, ¿no es cierto? Es decir, h viene a ser la derivada de g, pero g, como es la derivada de f, entonces resulta que h es la doble derivada de f. Un poquito complejo, pero si lo ves más detenidamente, no es nada nuevo. Ahora, vamos a trabajar con iteraciones, ¿no es cierto? Te aconsejo que en las celdas que vas a colocar los nombres de las columnas las coloques en mayúscula. Entonces vamos a colocar las iteraciones, y las iteraciones no son más que el número de veces que vamos a calcular la proximidad del punto en esta gráfica, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a darle 6 iteraciones, 5 y 6. Recuerda que en la fórmula necesitábamos también necesitamos el valor de xy, el valor de la f respecto a x, el valor de la primera derivada y el de la segunda derivada. Entonces, coloquémoslo. Para evitar que GeoGebra las variables se confundan con las que tenemos en la función, pues se recomienda ponerlas en mayúscula, ¿no es cierto? Vamos a poner así, x, x, y. Va a ser el punto de inicio. Necesitamos también la función con respecto a este punto. Necesitamos también la primera derivada de ese punto y también la segunda derivada. Le pongo ff para evitar complicaciones, ¿no? Segunda derivada con respecto a x. Adicional a eso necesitamos lo que estábamos hallando aquí, que es el siguiente punto, o sea, x y más 1. Vamos a hallar también el error absoluto
y el error relativo. Listo. Ahora, el valor que tú ingreses en esta celda tiene que repetirse acá. Este programa te va a permitir que cualquier valor que tú ingreses en el punto que se acerque a cualquier valor de aquí, toda la tabla se genere con ese valor. Entonces vamos a poner un punto cualquiera, 3. Entonces el valor que tú le coloques ahí arriba tiene que repetirse acá abajo, igual a la celda C1. Enter. Esto sería igual. Ahora necesitamos reemplazar el valor de B4 en la primera función y simplemente le colocamos como igual f, porque así se llama la primera función, f. El 3 se encuentra en el casillero B4, entonces señalamos B4. Hacemos lo mismo para la siguiente, la primera derivada nosotros la encontramos como g de x, entonces haríamos igual g minúscula, porque minúscula es la función con la letra minúscula, y la celda B4, ¿no es cierto? B4. Enter. Colocamos ahora igual. Necesitamos la segunda derivada y esto lo encontramos con la letra h. H con respecto a asimismo el punto que nosotros le damos, que sería B4. Y enter. Ahora, ¿cómo hallamos el siguiente punto? Aquí es donde utilizamos el método de Newton-Raphson modificado. Y esto nos dice que es igual, abrimos paréntesis, a xy. Xy lo encontramos en B4. B4 menos el valor del valor reemplazado en f en la función sería C4 que multiplica a la primera derivada de este valor, que sería D4. Todo esto, la fórmula nos dice que es todo esto sobre la primera derivada elevada al cuadrado. La primera derivada se encuentra en D4, entonces D4 elevado al cuadrado menos la multiplicación de la primera función por la segunda derivada de la segunda derivada de la función. Entonces sería el valor de C4 por E4. Vamos a ver, tienes que tener mucho cuidado en los paréntesis. Y yo le estoy colocando aquí un par más de paréntesis. El color verde me señala que todavía falta uno y ahí se ha completado. Verde con el extremo de acá. Y enter. ¿Listo? El error absoluto lo calcularemos despuesito. Vamos a hacernos la tabla. El valor que tengas aquí en x1 va a ser ahora nuestro valor inicial. Entonces lo replicamos o le decimos que se ponga aquí el valor que tenemos en F4. Enter. Y ahora simplemente arrastramos la columna para obtener estos valores. Todo esto se están calculando respecto al punto que está en B5. Se están reemplazando en la primera derivada, en la segunda derivada. Exacto. Y aquí el 2.27 que nos ha vuelto a salir, colocamos igual el valor de 2.27, enter, y seguimos arrastrando. Ahora se está calculando, se está reemplazando el 2.27 en las funciones que nosotros hemos hallado, ¿no es cierto? 2.34. Tenemos que replicar este valor, el F6, aquí, enter, y seguimos avanzando
El valor de 2.34 en la función es 0.5, menos 0.5. Y esto vamos obteniendo los valores. Exacto. Igual al valor que me salió aquí. 2.35. Esto lo duplico, simplemente lo tengo aplastado, lo arrastro hasta la segunda función. Hasta la segunda fila que estoy obteniendo las incógnitas. Ahora, ¿cómo te das cuenta que ya acabaste? O que ya llegaste al punto donde se está intersecando, porque lo que tú estás encontrando es un punto que se aproxime acá. Y si te das cuenta, cuando reemplazaste 2.35 en x, en la función es 0. Es decir, estás hallando este punto. Cuando te da 0 en la función, es este punto en x. Primero que me doy cuenta de eso. Y segundo, que te das cuenta que los valores en x y más 1 ya no avanzan, se quedaron estancados en 2.35. ¿Por qué? Porque ya estás llegando al punto. Mira, si nos vamos a la gráfica, tomamos el valor de intersección de esta función con respecto al eje, es un punto A, y el punto A tiene de coordenadas 2.35 en x y 0 en y. Es decir, que ya llegaste al valor que se interseca al punto que se halla entre la intersección de la función y el eje de las x. Entonces, por eso mismo, cuando te mantiene constante en los valores de x más 1, ya no avanza más, es porque ya llegaste al valor que interseca en la función. El error absoluto, ahora como ya sabemos, entonces, igual, abrimos las celdas y decimos que el error absoluto es igual a el valor real, o sea, el punto de intersección, el valor real, 2.35, menos el valor aproximado, que sería en este caso 2.13, porque esos puntos son los que más se van aproximando. Entonces el 2.13 se encuentra en la celda F4. Y como es un valor absoluto, tenemos que colocarlo aquí entre el igual y el paréntesis, la letra o las letras ABS, que significa absoluto. Le damos el Enter y ya está listo. Arrastramos. Y te das cuenta que cuando ya llegaste al punto también ya no hay error. Estás justo en el punto, por eso es que es 0, 0, 0. Ahora, para hallar el error relativo, esto es igual. El error relativo es igual al valor absoluto, que en este caso sería G4, sobre el valor real, que nosotros sabemos que es 2.35, y todo esto se multiplica por 100. Damos Enter, listo, y arrastramos. Conforme vayamos incrementando el número de decimales aquí, por ejemplo, si ponemos opciones, redondeo, si ponemos, qué sé yo, con unas 5 cifras, vamos a percatar que cada vez necesitaríamos más interacciones para darnos cuenta de cuál es el punto más exacto que llegue a 0, 0 en error absoluto y 0, 0 en error relativo. Pero hasta ahí estamos ya más cerca. Listo. Ahora bien, lo que queremos poner aquí es entonces, vamos a colocarle el texto que diga punto inicial, o por lo menos los símbolos que digan, las iniciales, perdón, inicial. Todo esto, para un poco más de estética, lo vamos a centrar. Exacto. Ahora de un colorcito y hemos hallado de forma exacto. Este es el número de iteraciones. Estos son nuestros XY. Exacto. Vamos a hacerle que cada celda tenga su color distinto del otro para que se pueda distinguir qué valores estamos tomando. Exacto.
Exacto. Listo. Y vamos a poner un color un poco anaranjado. Listo. Ahora, ¿cómo se comprueba aquí en la gráfica? Vamos allá, entonces vamos a la gráfica. Recuerda que el punto 3 que iniciaste aquí, para que se vea aquí en la gráfica, la vamos a colocar con un paréntesis. Y vamos a poner, el punto 3 se encuentra en la celda C1. Y como no tiene valores en el eje de las Y, le ponemos 0. Y aparece automáticamente el punto B, que es el 3. Si tú le pones aquí cualquier valor, el 6, automáticamente cambia la gráfica y también el punto 6 se ubica más atrás. Mira, está aquí. Hagámoslo con 3 para que se visualice mejor. O con 4, ya. Entonces vamos a colocar una perpendicular con respecto al punto. No sé qué pasó. Algo pasó. Bueno, vamos allá. El C1, colocamos nuevamente C1, 0. Listo. Entonces este el punto. Aquí se perdió el texto de la casilla. Y lo vamos a poner como punto inicial. Listo. Entonces, si tú lo pones 4, enter, el punto se mueve al punto 4, ¿no es cierto? En el eje de las X. Entonces, el método Newton-Raphson pues simplemente nos dice que vamos a hallar valores que el valor que se interseque con esta recta. Entonces tú le pones intersección entre esta gráfica y esta recta y vas a hallar el punto C. Alejémonos un poco para ver dónde está el punto C. Y observemos dónde está el punto C. Está acá arriba, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? El segundo punto, cuando x inicial es 4, el segundo punto debe ser 2.06. 2.06. Entonces, 2.06. Y vamos a hallar una gente de 2.06. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que colocamos aquí 2,06,0. No, pero no es el valor este. El valor este 2.06 se encuentra en la celda F4. Perdón. F4. Exacto. Entonces, si tú unes con una línea recta, con una línea recta desde el punto C hasta el punto D, te vas a dar cuenta, si aumentaríamos la imagen, que ese punto pasa que ese punto se aproxima, pero no está sobre la gráfica. Conforme vayas sacando más puntos, se va aproximando más. Exacto, se va aproximando más hasta que llegue a 2.35, que es el valor que nos va a dar aquí. ¿Sí? Entonces, cuando el valor inicial sea 2.35 y al final también 2.35, quiere decir que, bueno, hemos llegado ya al punto de intersección. Eso espero que les haya servido y muchas gracias.